Bienvenidos sean todos a este webinar. Estamos muy emocionados por darles las bienvenidas a todos. Hoy vamos a tocar temas muy importantes relacionados con dos mundos que al día de hoy son referentes. Primero, tema finanzas y ver cómo converge con el mundo de la tecnología. Me presento, mi nombre es Rodrigo Borjas. Aproximadamente tengo ya 2 años, 2 años y medio trabajando con el sector PYME, asesorando empresas a cómo a nivel de tecnología, a nivel de nube, pueden implementar nuevas maneras de trabajar para conocer cómo están, trabajar y mejorar, digamos, esas roscas internas y por otra parte, ofrecer un mejor servicio tanto para empleados como para la empresa. Principalmente me enfoco en la herramienta de Google Workspace como solución. En este caso, herramienta principal para mejorar la comunicación y la colaboración a nivel nube, a nivel gestión general. El día de hoy nos acompaña Bernardo Prum. Él es economista, egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en la Universidad de Berkeley y durante 10 años ha sido consultor para grandes empresas, lleva en los últimos 5 años emprendiendo en el sector fintech. Y bueno, Bernardo, la verdad un placer tenerte hoy en este webinar. A mí me apasiona mucho este tema porque en los últimos años hemos visto cómo cada vez más frente a tecnologías, frente a empresas, es hablar de una involucra específicamente hablar de la otra. No son dos verticales por separado. Y bueno, qué gusto tenerte aquí el día de hoy por parte de eSource Capital y en este caso por su parte Crece. Bienvenido. No, a ti Rodrigo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos de eSource por de nuevo compartir este espacio. Es un tema que nos apasiona muchísimo hablar de este tema y como siempre nuestra misión y propósito es apoyar y fomentar a los héroes de México que para nosotros son pues seguro no la selección. Ahora ya, pues, como siempre ha sido, siempre son las pymes para nosotros, ¿no? Es la gente que mueve a México, que emplea al 80% de la gente que trabaja aquí, la mitad del PIB de México son las pymes. Entonces nos encanta poder apoyarlos de la manera que sea en ese tema de finanzas, que es el que conocemos nosotros en Cresa. Así que muchas gracias por la invitación. Excelente, Bernardo. De verdad, un placer poder conectar con este tema. Eh, Ahora, vamos a empezar a terreno desde cero, ¿no? En este camino, como lo comentaba, de poder conectar con pymes, entender necesidades y a veces entender que a veces por la P de pyme que viene pequeña, generalmente no llevamos a cabo las mejores prácticas a nivel de datos, a nivel de, digamos, de tecnología. Digamos que nada se puede optimizar que no se mida. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuáles son estos indicadores en el área de ventas, en el área financiera. Sin embargo, me gustaría que comenzáramos para aquellos que se están uniendo por primera vez esta semana, entender qué es un KPI, este tema de medición y cómo podrías relacionarlo con un KPI que no se mide, no puede ser mejorado, ¿no? Súper, claro, con gusto. Sí, justamente la semana pasada hablamos bueno, justamente escribimos un libro de los temas. Yo creo que los emprendedores, el reto que tienen en México y en el mundo, son siempre, es cómo vender más, cómo encontrar el producto correcto, cómo contratar a gente, cómo motivar un equipo, cómo enfrentar demandas legales. Son millones de retos y la gente va a la escuela a aprender esa parte financiera, que se toman 4 o 5 horas. Es mi caso, yo me eché 5 horas estudiando este rollo. Y no son los retos grandes, ¿no? O sea, los retos grandes son otros. Yo creo que la parte financiera es una parte muy importante que tenemos que conocer, que tenemos que ser, pues, como conscientes de las ideas importantes, pero no hay que ir a la escuela 5 años. Nuestra idea es que lo puedes aprender. Hay mil recursos online, hay nuestro libro, puedes ser autodidacta y de manera muy fácil, o no fácil, pero con un poco de estudio, puedes lograr lo mínimo necesario para apoyar tu negocio. No es difícil, pero sí es necesario. El libro está dividido en 4 puntos: es estados financieros, que fue lo que vimos la semana pasada; KPIs, que es lo de ahora; deuda capital, cómo son diferentes; y qué hacer con el SAT. Entonces, esas son las que vimos la semana pasada.
Hoy vamos a hablar de justamente ese tema de los Key Performance Indicators, que es un tema clave, clave, clave. O sea, eso quiere decir KPIs. Básicamente, nosotros, o yo tengo la experiencia de cuando he emprendido, estamos operando un negocio y están pasando millones de cosas a la vez, ¿no? Estamos vendiendo, estamos cobrando, según una persona renunció, alguien nos está demandando, tenemos que se cayó la página sirvió y quién sabe cómo vamos, ¿no? Y más que nada hoy en día hay pues creo que hay dos tipos de casos en las pymes que yo he visto. O la gente que no tiene ningún tipo de información y opera todo como más o menos así como dedo al aire y más o menos van navegando así. Y luego están las empresas un poco más grandes que tienen muchísima información y se pierden en toda esa información. Entonces, la idea de los Key Performance Indicators es encontrar este balance correcto de saber cuáles son los 10, 20 KPIs a lo más, que si se los estoy midiendo, yo puedo saber que si el negocio va bien o el negocio va mal. Y para mí esto es la clave de los negocios. O sea, la única manera de poder saber si vamos bien o vamos mal es midiéndolo. Y si tú no mides algo, en mi experiencia, si tú no estás midiendo algo, si está mejorando o empeorando, nunca va a mejorar, ¿no? Porque todo va a ser anecdótico, todo va a ser con diferentes fuentes, y el dinero, solamente ves el dinero salir de la empresa. Entonces, la idea de estos KPIs es decir, conocer bien nuestro negocio, y aquí nos vamos a hacer una sugerencia de KPIs, varían un poco por empresa, por industria, en la situación actual de cada empresa, pero típicamente hay infinitos KPIs que puedes medir, pero cada empresa tiene que medir 10 o 15 que te van a decir, ok, si esto está bien, es como el piloto que está manejando un avión y tiene el altímetro y tiene la gasolina y tiene la dirección, pues siempre está midiendo sus 5 o 10 cosas, ¿no? Ya si algo está mal, pues te metes a detalle a mejorar ese punto en particular. Entonces, básicamente, esos son los KPIs. En los KPIs la idea es decir, mira, yo tengo un plan financiero, quiero llegar a cierta utilidad, quiero llegar a ciertas ventas, para llegar a eso, pues tengo que vender tanto, mis costos tienen que ser tanto, tengo que tener tantas personas, desmenuzarlos y ponerlos en un presupuesto y luego pues medirlos, ¿no? Entonces ahí está la parte, o sea, creo que la parte difícil del tema de los KPIs es la parte de la medición. Ahorita vamos a hablar de cuáles KPIs hay que medir, pero yo creo que la parte difícil de ese rollo es cómo los mides, ¿no? De aquí, pues hay muchas herramientas, eSource tiene herramientas fantásticas para hacer esto, Google tiene Google Analytics, hay Tableau, pero yo sí creo que hoy en día las empresas tienen que invertir muchísimo en ese tema de información. No sé si muchísimo, pero lo necesario para que por lo menos tengas una buena idea de quiénes son tus clientes, cuánto están comprando, cuánto está costando cada uno, cuánta caja tienes en el banco, o sea, por lo menos tus estados financieros y los KPIs operativos más importantes, los tienes que poder medir de manera consistente, de manera objetiva, ¿no? O sea, porque yo tengo casos de amigos que tienen empresas de una calera gigantesca que medían como si estaba funcionando la máquina, ¿no? Pero el que lo medía era la persona que estaba encargado de que no se rompiera. Entonces, imagínense, ¿no? Pues él apuntaba en un papel, ¿cuánto tiempo se cayó? Cero. ¿Cuánto tiempo se cayó? Cero, ¿no? Entonces tiene que ser objetivo, tiene que ser medible, tiene que ser idealmente automatizado, y tiene que ser métricas que muevan el negocio, ¿no? O sea, no decir, antes se medía mucho, por ejemplo, las páginas de internet medían mucho cuánta gente entró a mi página, ¿no? Y son las que llaman métricas de vanidad. O sea, muy cool que la gente entra a tu página, pero lo que te importa es cuánta gente está comprando, ¿no? Entonces, todas esas métricas, pocas métricas, van a decir qué importa para nuestro negocio. Bernardo, te tengo una pregunta. A mí me gusta mucho entender a grosso modo cómo hacemos estos datos para transformarlos en decisiones. Entender capaz cuáles son los pasos genéricos de un proceso de business intelligence. Ok. Digamos que la semilla o la materia bruta siempre va a ser el dato. El dato bien interpretado a través de reportes, a través de herramientas, se va a convertir en información. Y esta información detona definitivamente en una toma de decisiones orientada a los datos que tiene. Enfocándonos en el primer eslabón de datos y trabajando con empresas pymes en Latinoamérica, ¿cuál ha sido el principal reto? Me imagino que son datos no estructurados, el famoso todo lo llevo a agenda, todo lo llevo a manita. Cuéntanos un poco más a profundidad acerca de eso. Pues estoy de acuerdo con tu punto y con el proceso que tú mencionaste. Sin duda, sin duda ese es el proceso. Yo creo que el primer paso, antes de gastar un peso en tecnología, es tener un plan. Y particularmente yo que tengo una experiencia muy, muy, muy grande en startups, siempre es difícil hacer un plan y yo siempre era como que muy escéptico a los planes porque era como que pues, ni sé cuál es el producto, ni sé cuáles son los clientes, no sé nada de nada, ¿no?
pero tenemos que tener un plan para saber a dónde estamos apuntando. Y me gusta mucho esta frase, yo soy fanático del box, me encanta esta frase de Mike Tyson, que todo es un plan hasta que recibes un golpe en la cara, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el Excel aguanta todo, ¿no? Pero lo que le pasa a muchas empresas es que o sea, lo que pasa es que ni siquiera saben que han recibido un golpe en la cara, ¿no? Entonces, lo número uno es decir, mira, yo tengo un plan. Mi plan es que somos, en el caso de Crece, ¿no? Queremos colocar tantos créditos a tal tasa, que no cueste tanto el fondeo, que perdamos tantos clientes, que tanta gente no nos pague al semestre. Entonces, y si hacemos eso, el negocio va a ser rentable. Y para hacer eso necesito tanto capital y tanta gente. Bueno, el plan va a cambiar, sí o sí. Lo que no va a cambiar es los KPIs que te van a decir si tu plan funcionó o no. Y ya, y oye, no sabes qué es que no jaló ese producto, cambiamos el producto, cambiamos la tasa, y ahí vas midiendo. Entonces, paso número uno es el plan, y luego paso número dos es cómo medirlo. Yo creo que también, o sea, sí es un problema eso que mencionas tú de las agendas y llevarlo todo muy manual, pero también he visto el caso anterior, el contrario, que es como, bueno, ahora sí vamos a hacer el gran plan de datos y tener un consultor y se echan 9 meses definiendo o sea, vamos a empezar a medir, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea de manera manual, vamos a empezar a medirlo y sobre eso vamos a ir mejorando, pero lo que más importa es hacerlo, así como el plan tiene que ser imperfecto, la medición va a empezar imperfecta, pero el puro hecho de empezar a medirlo, de empezar a ver las conclusiones de eso, nos va a obligar a mejorar el sistema y saber cómo medirlas y cómo hacerlo. Entonces, digo que a veces nos atrapamos en que para mí es procrastinación, es como queremos planear tanto que no ejecutamos. Entonces, igual los KPIs, es definirlos y empezar a medirlos. Y sí, ya que tienes un poco más de idea, hay 1000 herramientas gratuitas que puedes empezar a medir y según cada negocio hay diferentes herramientas, ¿no? Pero un CRM, una herramienta de contabilidad. Con esas dos puedes hacer muchísimo lo que necesites para mí los KPIs. Excelente, buenísimo. Me gusta mucho esa analogía que decías que a veces queremos hacer esta gran iniciativa a nivel de datos, esta gran iniciativa a nivel de indicadores, tableros de control, etcétera, pero a veces ni siquiera sabemos a qué apuntar, ¿no? Entonces, creo que eso detona un poco el próximo tema, que es a dónde apuntamos y dónde destinamos ese tiro a gol, ¿no? Ya. Esto justamente, o sea, la recomendación es, oye, y aquí están las preguntas, por favor interrúmpanos, si tienen alguna duda o un comentario, pues encantado. Pues sí, justamente, cosa, cómo apuntar. Hay diferentes tipos de presupuestos. Estos son los más comunes. Operaciones, ventas, producción, compras, flujo de caja, tesorería y marketing. Yo creo que los 8 son importantes. Un buen tablero de KPIs involucraría KPIs de todos. Varía por empresa, ¿no? Varía por industria. Hay industrias que lo que más importa es vender, entonces ahí obviamente lo que importa son clientes y ventas. Hay industrias que lo que más importa es controlar costos, entonces ahí te vas a meter mucho más a costos. Hay veces que tienes un tema de caja fuertísimo. Cuando fue la pandemia, nosotros es un tema de caja que nos afectó. Entonces, medíamos la caja todos los días, ¿no? Lo vas variando. Yo creo que típicamente un empresario que está metido en su negocio sabe perfectamente bien cuáles son los 5 o 6 puntos claves que tiene que lograr. Y el reto es hacer la disciplina para ponerlo en papel y empezar a medirlo. Ahora, en México, por ejemplo, yo llevo 6 años trabajando en mercado mexicano. ¿Cómo ves, digamos, la distribución de manera intuitiva, una pequeña y mediana empresa, generalmente hacia dónde va su presupuesto? ¿Dónde, digamos, que está capaz su 80-20, por intuición, antes de hacer un análisis financiero? Yo creo que los costos típicamente están metidos en gente e inventario. Típicamente cuando la gente pide un crédito a Crece, es para eso. Es eso para comprar inventario para ese ciclo de ventas o para pagar una nómina o que van a crecer la nómina por un rato y para eso están pidiendo el flujo. Yo imaginaría que la gran parte de los costos vienen en esos rubros y está bien. Creo que es donde más hay que invertir es en la gente y en el producto, ¿no? Yo siempre he sido esa idea, o sea, primero la gente, luego el producto, y si haces las dos cosas bien, pues no tienes que gastar tanto en marketing porque vas a tener a gente motivada, es algo de valor y en teoría los clientes deben de poder llegar un poco más solos. Esto es un elemento que ustedes consideran antes de dar un crédito. ¿Dónde va a estar destinado el presupuesto otorgado? 100%. O sea, y es un tema o sea, del tema de la deuda, pues nos echamos toda la plática entera hablando del tema, pero la deuda es un amplificador, ¿no? O sea, si estás metido en un hoyo y lo quieres tapar con deuda, pues solo va a ser el hoyo más grande. Y ahí Claro. lo que recomendamos es no saques más deuda, ¿no? O sea, pues baja tus costos o aguanta.
y cuando si tienes los flujos para poder pagar una deuda y eso lo puedes invertir en crecer tu operación, pues vas a crecer tu operación mucho más rápido si puedes sacar una deuda. Entonces, es un amplificador para ambas partes. Y sí, nos importa a nosotros mucho, digo, a cualquier banco le importa mucho para qué es el destino, pero más que eso, si tienes el flujo para poder pagar esta deuda, porque lo último que queremos nosotros y ustedes y cualquier persona es hacer un crédito que no se pueda pagar, ¿no? Eso nos afecta de manera negativa a todos. Completamente, esa analogía del hueco a veces creo que en Latinoamérica es un asunto en mayúsculas, ¿no? A veces tapar un cemento quitándole a la construcción para poner a otro es un tema bastante relevante. Ya entrando un poco en materia, creo que me gustaría que nos hablaras de estos KPIs a nivel financiero. ¿Cómo tú los verías, ¿no? ¿Y cuáles son? Ya, pues sí, justamente dividimos, o sea, en lo que está en el libro, en lo que está aquí, está dividido, son los que yo más uso. Hay una infinidad de KPIs. O sea, por ejemplo, aquí no hablamos mucho de retención de empleados, de felicidad de los empleados, de impacto a largo plazo de carbono. O sea, hay un millón de cosas que puedes medir, ¿no? Pero estas son como las más básicas, constantes, que yo creo que aplican a muchas industrias y son las que, sin duda, son las que medimos nosotros. Si quieren, entramos a los KPIs financieros. Aquí tenemos tres en particular que siempre medimos nosotros. Uno es este tema de EBIT y EBITDA. Es una métrica muy controversial, muy controversial. ¿Qué es el EBIT y el EBITDA? Es Earnings Before Interest and Tax, es el EBIT, y el EBITDA es Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Lo que nos dice esto es, ¿cuánta utilidad tengo yo? El primero, antes de pagar intereses e impuestos. Y el segundo te dice, ¿cuánto tengo yo antes de pagar intereses, impuestos, depreciación y amortización? ¿Por qué? ¿Por qué esa métrica tan común esta? Porque lo que te dice es, operativamente, cuánto estás generando de flujo. Es algo muy cercano al flujo. Porque lo que tú estás pagando de intereses depende mucho de cómo estructuraste la empresa, cuánto capital, cuánta deuda, no necesariamente de qué tan efectivamente la estés operando. Los impuestos igual, eso depende de cuánta utilidad tienes ahorita, de cuántos impuestos pagaste anteriormente, en qué país estás, pero no te habla particularmente de cómo estás operando la empresa. Y lo mismo con la depreciación. La depreciación es un gasto, como todos bien saben, es un gasto contable, pero no es un flujo que estás sacando hoy en día. Entonces, es una buena manera de decir es una buena aproximadora de decir cuánto flujo está generando el negocio, que al final, si tú compras un negocio, a ti lo que te interesa es cuánto flujo me va a dar a mí a futuro, no me importa cuánto deprecia. Eso no es dinero que hay en mi bolsa, a mí me importa cuánta lana va a quedar en mi bolsa. Entonces, es por eso que muchas empresas miden EBITDA para ver qué tan sana es la empresa y, bueno, la vas a apalancar más, la vas a apalancar un poco menos y te dice cuánto flujo tiene. Es muy controversial, por ejemplo, Warren Buffett, el genio inversionista de Omaha, es una métrica que no le gusta mucho a él porque él dice como no, pues la depresión es, aunque sea contable, es un gasto real porque tú tuviste que invertir. Entonces, esa métrica, como todas las métricas, ¿no? Son imperfectas, pero hay que saber cuándo aplicarlas y el EBITDA es una manera muy sana de decir, ok, operativamente, antes del tema de impuestos, de depreciación, de interés, operativamente estamos generando lana, sí o no, y porcentualmente cuánto de las ventas se está generando utilidad. Entonces, pues, esa es una muy interesante. Esa segunda es una crítica, y creo que todos la aprendimos en la pandemia, todos, tristemente, en las... Esto aquí... Les recordamos a todos que está abierto la caja de preguntas. Ya va a haber una sección específica para responder todas sus dudas. Entonces, Ya, perdón, estaba viendo el fútbol, se acaban aquí los comentarios. vale. Eh, eh, el flujo de caja, o sea, este es un tema muy grave en todo el mundo, pero en México en particular y en la pandemia aprendimos todos. La típica pyme en México tiene la caja para sobrevivir menos de un mes. El 80% de las pymes tienen la caja para sobrevivir menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no te caen ingresos, en 30 días no puedes pagar salarios, no puedes pagar a tus proveedores y estás en bancarrota. Es un tema bastante serio y en la pandemia, y yo creo que las pymes son los maestros
y lo tenemos que hacer en México, ser los maestros de poder dar la vuelta al dinero. Eh, y somos muy efectivos en hacerlo, pero hay que ser muy conscientes del riesgo que estamos tomando de hacer esto. Entonces nosotros siempre medimos y depende de qué tan madura es la empresa, ¿no? Pues si la empresa es poco madura, está arrancando, no es rentable, te acuerdas no rentable, tienes que decir, ok, yo tengo tanta lana en la caja, efectivo, nada de cuentas por cobrar, nada de inventario, o sea, tengo tanto efectivo en la caja y tengo tanto gasto que tengo que pagar al mes. Entonces, si tienes menos de 2 semanas, sí es algo muy grave, porque en cualquier momento te puede pasar algo, que alguien no te paga y quieras. Entonces, por lo menos un mes, depende de la madurez del negocio. Si es demasiado temprano, con mucha volatilidad, si dependes del gobierno para tus ventas, pues hay que tener 3, 4 meses de caja. Es un caso típico para que nos piden crédito, ¿no? Pero es como, o sea, no estás pagando crédito, básicamente te estás sacando un crédito para fondear a tus proveedores. Entonces, mejor tal vez ir un poco más lento y poder fondearte solito. Entonces, esto es como la reserva de vida, ¿no? O sea, en Crece le llamamos la bolsa de sangre. Es como, ok, o sea, si pasa cualquier cosa, nosotros cuánto tiempo podemos vivir hasta que nos podemos reagrupar. Entonces, depende de la madurez de la empresa. Si es una empresa que acaba de empezar y no es rentable, por lo menos 6 meses. Si es una empresa ya muy rentable, muy constante, por lo menos que tengas un mes de gastos cubiertos en efectivo en la empresa. Excelente. Y luego, esta última métrica, pues es muy similar, es una métrica diferente o sea, otra manera diferente de medir la rentabilidad, que básicamente, pues ya la utilidad bruta y la utilidad neta. Entonces, ¿cómo son estas diferentes? ¿Cómo son diferentes la utilidad bruta y la utilidad neta? Básicamente, imaginemos que es el ejemplo que vemos en el libro, ¿no? Tenemos una empresa de hacer tortillas. Cada tortilla la vendes a 5 pesos y hacer la tortilla, el material, la electricidad, te cuesta 3. Entonces, en este caso, el margen bruto es de 2, ¿no? 2 de 5, 40%. ¿Qué te dice eso? Pues por lo menos que le estás ganando, de cada tortilla que vendes, le vas a sacar 2 pesos. ¿Y eso por qué es importante? Porque hay muchos negocios que puede ser que pierdan dinero, pero por el tema de los fijos, ¿no? Entonces, en el caso de la tortillería, decimos, bueno, a cada tortilla le ganas 2 pesos y tienes que pagar 100 pesos fijos de tu renta y un sueldo, ¿no? Eso quiere decir que si pierdes dinero, pero si puedes incrementar tus ventas, vas a poder ganar dinero. Entonces, esta es una manera muy, muy buena de separar los costos para decir, ok, ¿a cuánto le gano a cada unidad? ¿Cuánto estoy ganando a cada unidad? Y de eso, ¿cuánto necesito para pagar mis gastos fijos? Entonces, esas son como que las dos métricas para medirlo. ¿Qué porcentaje de utilidad bruta y de utilidad neta? Excelente. Tenemos otros KPIs que estuvimos hablando y que también están en el libro, hablando de apalancamiento, PMC. eh, sigamos sobre ellos. Sí, ok, estos son un poco más tal vez técnicos, pero el tema del apalancamiento, pues básicamente, o sea, esa manera de medir cuánta deuda tenemos y si la deuda es sostenible o no. Entonces, las dos métricas para saber eso que más se usan típicamente, uno es qué porcentaje de deuda tengo entre todos mis activos, ¿no? Entonces, si tengo mi tortillería y yo saqué un crédito de 50 pesos y la única cosa que tengo yo en mi tortillería es mi máquina de tortillas, que vale 100 pesos, pues yo tendría un apalancamiento de 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que mis activos, la mitad soy dueño yo o mis inversionistas, y la otra mitad, en realidad, se la debemos a alguien más. Y aquí, pues, la gran pregunta es, ¿cuál es un nivel correcto de apalancamiento, no? Entonces, como ya hablamos, el apalancamiento, pues, magnifica las cosas. Si tú tienes una empresa muy, muy, muy constante, con mucha utilidad, con muchos buenos flujos, entre más te apalanques, más utilidad le puedes dar al capital, ¿no? Porque imagínate, o sea, tienes tus utilidades y si tienes el 90% apalancado, paga los intereses y toda la utilidad que le queda se divide solamente al 10% que tiene esa empresa. Si en vez tienes muy poquita deuda, pues tienes que dividir la utilidad entre todo ese capital. Entonces, entre más deuda tienes, más puedes crecer sin capital propio, entonces más utilidades puedes tener. Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Porque siempre que hablamos de deuda y de crédito y así, es como, no, la deuda es muy mala, no tomes deuda, pero si vemos a las grandes empresas del mundo, Google, Amazon, Facebook, Tesla, la que quieras, empresas gigantescas, súper exitosas, tienen muchísima deuda. Entre 30 y 60% de deuda apalancamiento de sus activos están comprados con deuda. ¿Por qué? Porque tienen los flujos para poder pagar el interés y con eso darle más utilidad a sus inversionistas. Entonces, el punto de esto es,
El punto de esto es, si tienes una empresa constante, con flujos, con un modelo replicable, saca deuda y crece tu empresa. Si no, espérate encontrar ese balance y que llegues a capacidad de pago para poder pagar esa deuda antes de sacar la deuda. Entonces va a ser o muy buena o muy mala. La otra métrica que se mide muy seguido es utilidad antes de impuestos entre los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la máquina de tortillas y yo gano al mes 10 pesos, los intereses se pagan antes que los impuestos, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 pesos de utilidad antes de impuestos y tengo que pagar 5 pesos de intereses de mi deuda, eso me está diciendo que con mi utilidad puedo cubrir mis intereses 2 veces. Es algo como que safe. Si ese número es menos, o sea, si mi utilidad es menor que los intereses, quiere decir que ni siquiera va a poder pagar los intereses de mis deudas, mucho menos el capital que debo de mis deudas, quiere decir que nunca voy a poder salir de la deuda. Entonces, aquí lo recomendable es que estés como 2, 3 o 4 veces que utilidad puedas fácilmente cubrir 2, 3 o 4 veces los intereses del capital. Y con eso ya puedes, entonces cuando tienes un buen mes, pagas los intereses y pagas un cacho el capital y así vas bajando tu deuda. Bernardo, una pregunta antes de que pases al siguiente. Y lo hablo más que nada por tu preparación académica en Estados Unidos, con una universidad extranjera. Siempre que hablamos de temas financieros, hay un tema importante que es cultura de crédito, la cultura de cómo un estadounidense percibe el crédito y un poco lo que decías de no tengan miedo de endeudarse si, por ejemplo, sus flujos y sus utilidades pueden cubrir perfectamente sus intereses, ¿no? ¿Cómo con México específicamente ha sido tu sorpresa? Eh, y también con el tema de los presupuestos de las dos láminas anteriores. ¿Cómo ves al empresario promedio? Si se quiere, digamos, porque también existe la posibilidad o la hipótesis de, ok, partamos de que el empresario no solicita crédito porque no tiene herramientas, pero en este caso que existe ya, por ejemplo, empresas como la de ustedes, crece, capaz hay una oferta disponible, pero el empleador o el empresario no la solicita por miedo a endeudarse, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso. Es un problema bien, o sea, gigantesco, y básicamente es el que le he dedicado a dedicarle mi vida yo, y básicamente toda la gente que crece estamos dedicados a tratar de resolver ese problema. Eh, Justamente, o sea, en los países desarrollados hay más deuda, la gente toma más deuda en los países desarrollados. ¿Qué te dice eso? Que son países donde hay más predictibilidad de lo que va a pasar a futuro, donde la gente tiene más optimismo, donde la gente tiene más seguridad de que si toma un crédito lo va a poder enfrentar y pagar, tanto la gente que está tomando el crédito como las instituciones que están dando ese crédito. Eso Claro. es la marca del país desarrollado, que exista mucho crédito. Yo, o sea, no, puede ser un poco romántico, o sea, pero yo veo el crédito como esta fe en el futuro. Eso es lo que básicamente estás haciendo. Es como que yo creo que el futuro va a ser mejor que el presente y por ende voy a poder pagar mis deudas. En México y países latinoamericanos y países de desarrollo, pues claramente hay un gap muy grande. Entonces, para que este dato siempre lo decimos, pero hay 5 millones de pymes en México. Solamente como el 10 o 15% tiene un crédito formal de un banco. El resto o se fondea en la persona, una tarjeta de crédito con un préstamo personal, o le pide dinero a un amigo, o no tiene ningún tipo de crédito. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay millones de empresas allá afuera que no están pudiendo generar sus productos y cambiar a México como quisieran, porque no tiene no tiene manera de fondearlo. Así de fácil. ¿Y de quién es culpa? O cuál es el problema? Pues es de todas partes. Viene de la demanda y viene de la oferta. De la oferta de los bancos, pues yo creo que ellos tienen un negocio, que son 5 bancos en México grandes, tienen un negociazo, no se quieren meter a arriesgarse, a meterse un sector un poco más riesgoso Claro. y no le quieren mover. Entonces, por ende, han salido muchas empresas como la nuestra que están buscando de ser un poco más creativos en cómo llegar a ese sector. Pero sin duda también viene la parte de la demanda. Hay una parte sin duda de miedo del emprendedor, que tiene mucha razón para tener miedo, porque pues tiene que ser con mucha cabeza toda una deuda, pero también hay mucho tema de informalidad. Yo creo que es el gran reto de las pymes. Nosotros cuando queremos dar un crédito, pues es como, oye, pues tengo un negociazo, o sea, ok, está bien, pero ¿cómo lo valido, no? O sea, enséñame tus estados de cuenta, enséñame tus facturas, enséñame tu buró históricamente, enséñame tu acta constitutiva.
Y si eres una empresa que pagas todo en efectivo, que nunca has pagado impuestos, que no tienes acta constitutiva, es imposible que una institución te dé un crédito, porque es imposible de validar que eres tú y es imposible de cobrarte. Entonces, yo creo que la parte que nos toca, y a nadie le gusta pagar impuestos, mucho menos a mí, y mucho menos en el entorno, en cómo están utilizando los impuestos hoy en día, pero el hecho de ser formal estar todo bien ante la ley, y estar todo bien registrado, y estar bancarizado, es lo que te va a permitir dar el siguiente paso, y tiene un costo altísimo, porque la gente que no es formalizada o que no paga impuestos o va a impuestos, ¿pero qué acaban haciendo? Pues tiene que tomar un préstamo de alguien informal, que típicamente va a ser mucho más cara la tasa, y te van a cobrar de una manera mucho más agresiva, si no es que ilegal. Entonces, es el costo y tristemente es la razón por la que hay tanto fraude en México y hay tanto malo, o sea, por unos pocos malos que cometen tantos fraudes, y este riesgo de informalidad hace que las tasas en México son un poco más altas que en Estados Unidos. Se está cerrando la brecha. Ahorita la brecha se está cerrando cada vez más y más con Estados Unidos, porque yo creo que lo estamos alcanzando. Pero va a depender de que, pues, tanto de oferta, más gente como crece, y tanto de la demanda, que nos formalicemos y que empecemos a ser buenos con las deudas, y eso permitirnos que ojalá se destrabe. Y bueno, yo le cago mi idea a esto porque es lo que yo creo que es la gran manera en la que México va a dar el siguiente paso. Porque emprendedores, ideas, ganas, recursos, de eso no nos falta para nada. Nos falta meterle un gol más a Suárez. Fue lo único que nos faltó. Excelente. Eh, ok, entonces, con ese gran speech, paso un par de KPIs más creo que debemos de medir todos, en particular todas las pymes. Y son tres, son un poco técnicos, pero son muy similares. La idea es decir, ¿cuánto tiempo me tardo yo en de que hago una venta a que cobro el dinero? Y alternativamente, ¿cuánto tiempo me tardo yo en que le pago un proveedor, en que el proveedor me da el material a que yo le doy el dinero? Y la tercera es el inventario. ¿De cuánto tiempo me tardo yo en vender? De ahí, de que compro el inventario, ¿cuánto tiempo pasa en la bodega hasta que lo pueda vender? Como es con todo esto, no hay una respuesta correcta, que queremos que poder pagar en un día y cobrar en 0 días y tener 0 días de inventario. Es un balance, ¿no? Pues hay que tener cierto nivel de inventario, depende de tu negocio. Si tú eres un negocio de comida perecedera, pues vas a tener que tener 2 o 3 días de inventario. Pero si es una empresa de computadoras, puedes tener 60 días de inventario. Pero si tienes 5 años de inventario, son las cosas que no aparecen tal cual en tu estado de resultados, porque no se ve la pérdida, pero si tienes un inventario que está parado, que está costando dinero. Entonces, poder medir ese nivel que tienes tú actualmente y verlo, cuál es la manera correcta de irlo eficientándolo poco a poco, es una métrica muy buena, igual que los días de cobro. Walmart es la empresa que es hoy en día porque son los maestros en poder cobrar rápido y pagar tarde. Entonces, de las empresas en México es el gran, gran reto, que siempre es a 30 días, a 60 días, a 90 días. Y ese es, entonces, pues a todos nos pasa, ¿no? Pues quieres vender, pero tú tienes esta situación donde no tienes flujo y tienes que balancear esto con tu efectivo, a ver si están a pagar o no. Y ya ves que pues, lo primero es medirlo y ver si está desbalanceado eso. Oye, yo estoy cobrando 3 días, pero estoy pagando en uno. Pues hay que ver cómo puedo negociar con mis propios clientes para cambiarlo, y puede ser que valga la pena dar un descuento o pagar un poco pagar un poquito más por pagar más tarde para poder tener ese flujo para poder operar. Pero son como que los KPIs claves financieros. Excelente. Y nos quedaría solo uno, y me gustaría conectar este último con tema tecnología, que es el retorno sobre la inversión, ¿no? A veces, y va un poco de la mano, no te iba a interrumpir en la pregunta pasada, pero encuentro bastante similitud entre tu camino tratando de impulsar, digamos, una nueva mentalidad a nivel financiero, una manera más innovadora, de que no hay problema de endeudarse siempre y cuando estemos en cuerpo y forma comprendiendo los datos que estamos involucrando. Y por otra parte, mi camino a nivel tecnología y nuestro camino como eSource Capital, adopción de nuevas maneras de trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El usuario promedio, y estoy seguro que para Crece es exactamente lo mismo en terrenos financieros, no consume o no paga por tecnología o no da ese punto de esperanza a invertir porque principalmente no conoce y no entiende un poco más allá de la barrera de la inversión, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más acerca de este retorno sobre la inversión, este último KPI para finalizar en cuestión de KPI financiero. Clarísimo. Y no puedo estar más de acuerdo contigo.
O sea, es un concepto sencillo, pero yo creo que es la manera en la que siempre tienes que estar midiendo todas estas preguntas. Yo te voy a hablar en particular de esta tecnología, pero todas estas, pues tú tienes, hay cierta cantidad de dinero, ¿no? Y tú la tienes que utilizar en diferentes, oye, contrato a alguien, compro otra máquina, gasto en marketing, y todas esas actividades, pues van a dar un resultado. Y es difícil de hacer a veces porque, no sé, si contratas a alguien más, ¿cuál es el retorno de la inversión, no? Entonces, hay casos sencillos, ¿no? Mira, voy a comprar una máquina más, la máquina me va a costar 100 pesos, pero le voy a poder ganar 200 pesos de utilidad a la máquina en el siguiente año, entonces tienes un retorno de 200%, ¿no? Es como de lo que le invertiste, ¿cuánto le sacaste? Aquí el ejemplo es, compré un terreno en 100 pesos y lo vendí en un año en 115, le saqué 15%. Idealmente, la manera en la que un inversionista va a medir a ti va a ser con esto. Va a decir, ok, yo te voy a dar a ti capital y tú cuánto me vas a dar a mí. Y lo que están haciendo ellos es, bueno, tú me vas a dar a mí 20% al año, pues no sé. Ahorita la tasa del gobierno está en 10% de los CETES. El S&P 500, las empresas públicas de Estados Unidos me pagan el 8%. Si tú eres una pyme que está riesgosa, que tiene muchos retos, que aún no está comprobada, y vas a pagar un par de puntitos más, pues como que no les va a dar, ¿no? De la misma manera, internamente en nuestras empresas tenemos que ser iguales, o sea, tenemos que decir, ok, si vamos a gastar una campaña de marketing, el recurso es limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo comparamos? Tenemos que convertir idealmente en las cosas que más retorno nos den, más retorno esperado, que es algo difícil de medir. O sea, no es difícil de medir, es difícil de pronosticar, ¿no? Es difícil decir, bueno, vamos a hacer una campaña de marketing, hemos hecho 1000 nosotros, ¿no? Vamos a hacer una campaña de marketing de camiones a la Ciudad de México. ¿Cuánto nos va a traer? Bueno, pues usted, cuando lo hacen en Google, nos da 15%. Entonces, si no nos regresa el 20% esta campaña, pues mejor sigamos por Google. Tratamos de la manera más, a veces un poco artesanal, ¿no? Oye, vamos a invertir, vamos a gastar más en los bonos de la gente de la empresa. Bueno, eso cuánto, bueno, yo que la productividad va a irse tanto. Entonces tratas de hacer una estimación y luego lo tienes que medir. Bueno, hicimos esta acción, creció las ventas sí o no, y así me se retorno. El caso de la tecnología es de los más claros, porque es una inversión de muy largo plazo, que sin duda, si se ejecuta de manera incorrecta, pues es inversión, pero yo creo que el reto de las pymes es cómo lo puedes medir, si lo vas a implementar, cuánto te va a ahorrar. Y en nuestro caso con eSource y usar todas las herramientas que tenemos de digitalización, pues ha sido muy claro. Yo estoy ahorita en mi casa, la oficina de Crece la dejamos hace 3 años, y eso es puramente por las herramientas que tenemos con eSource, de poder usar Google Drive, de poder usar Google Sheets, de poder usar herramientas de teleconferencia. Nos ha permitido que no solamente ahorramos la renta, pero también que la gente sea mucho más productiva y todo el tiempo que se está usando en las calles lo use para trabajar. Y lo medimos, o sea, hay el costo real de la renta, tenemos una oficina gigantesca que ya no la tenemos, y luego está el costo un poco más difícil de medir, que decir, bueno, ¿cuánto subió la productividad? Que siempre se puede medir, o sea, bueno, subieron las ventas o no, subió el número de llamadas, subió el número de tiempo que estaban en línea, y todo eso con la tecnología, o sea, y lo puedes invertir en Tableau para sacarte datos, en SQL para generar datos. La tecnología te va a permitir pues un chorro de ahorros y medirlo, pero sin duda no es una varita mágica. Hay que decir, ok, voy a hacer en tecnología porque tiene este caso de uso, explota el retorno, lo voy a medir y lo logrará. Pero en mi experiencia y la razón por la que el mundo ha progresado de manera brutal en los últimos 200 años es por la tecnología, y la razón por la que nosotros crece, podemos competir contra Vancomer es porque usamos la tecnología. Entonces, ese es el gran ecualizador y la gran palanca, no es la deuda. La gran palanca es cómo usar la tecnología para ser cada vez más eficientes. Excelente eso que mencionas relacionado con la tecnología y hablando específicamente comentaste, de esta inversión a largo plazo. El sector tecnología ha enfrentado esto como un reto y levantando la mano, y qué bonito esto que estamos hablando el día de hoy, cada vez más empresas como Google, como Amazon, como Microsoft han implementado métodos para que esta inversión se da cada vez a través de un modelo de pay as you go, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo, digamos, utilizando las herramientas de nube, que no tengas que hacer un pago anticipado de un servidor que capaz no vas a utilizar en primera instancia y hacer una inversión descapitalizándote a través de esta inversión de entrada, sino que hagamos algo. Vamos a ir creciendo nuestra arquitectura del sistema mientras que nuestro negocio va creciendo, ¿no? Y Source Capital, como bien lo comenta Bernardo y para todos nuestros asistentes el día de hoy, se enfoca en precisamente abordar todas las aristas o dimensiones que cualquier cliente puede enfrentarse
a nivel de tecnología. Nos ponemos del lado del cliente siempre y nos enfocamos, digamos, en que el requerimiento tecnológico, o demos un paso atrás, requerimiento de negocio apalancado por la tecnología, esté en tiempo y forma abordado, ¿no? La tecnología definitivamente en los últimos 5 o 6 años han pegado un brinco. Antes era como que, ok, soy una empresa que alguna de nuestras verticales se apalancan por la tecnología. Hoy en día tenemos que estar mucho más al pendiente, mucho más reactivos ante causa y efecto. Si, por ejemplo, tenemos una petición de mercado y somos tardes para reaccionar, lo más probable es que perdamos esa venta, no cerremos el contrato. Entonces, esto es una invitación y también aquí, entre comillas, también proceso educativo, porque creo que el webinar tiene ese enfoque. No piensen que invertir en tecnología es desbancarnos desde ya, porque herramientas de nube como Google Workspace, como AWS, como Microsoft Azure, están cada vez más estructuradas para que vayan creciendo en función de que crece tu negocio, ¿no? Y esto en el proceso te llevas costos de oficina, te llevas costos operativos, incrementas resultados a nivel de productividad, de rendimiento, y es un retorno que siempre paga, ¿no? 100%, bueno, sí, 100% de acuerdo. Los grandes retornos están en la tecnología. Hay unas Ahora, preguntas ahí, como contesté. espacio, antes de entrar en terreno de preguntas, ya estamos en los últimos 10 minutos. Mm. Bernardo, ¿tú consideras que hay una situación o el panorama hoy, bueno, ya hoy considerando 2022, 2023, es posible hablar de todos estos KPIs, es posible hablar de estos datos, es posible hablar de estos crecimientos en función del rendimiento sin contemplar la tecnología? Era muy difícil. O sea, si una tecnología básica, o sea, les cuento, y es increíble, ¿no? Porque hay empresas gigantescas, como le cuento este caso de una empresa que conozco muy bien, que es una empresa gigantesca de industriales, que tiene, o sea, fábricas gigantes, ¿no? Y ellos tienen que estar viendo los KPIs todo el tiempo, que lo están midiendo básicamente con una persona que lo anotaba en un Excel. Entonces, se puede, sí se puede, ¿no? ¿Va a ser efectivo? No. ¿Va a tener mentiras? Sí. ¿Va a estar lleno de información incorrecta? Correcto. Y es súper peligroso, ¿no? Es como decir, puedes manejar un avión sin instrumentos, pues si el piloto es un crack y ya manejando 40 años y es un día bonito, que no hay tormentas, pues igual y sí va a aterrizar el avión, ¿no? Pero la primera tormenta que llegue, o si el piloto tiene un mal día, o cualquier evento inesperado, pues va a volar el avión. O sea, igual lo puede medir así con el dedo. Yo creo que es lo mismo. Yo nunca lo he visto, y yo creo, y de mis muchos años de consultor, muchos años de consultor, siempre íbamos como a darles como que grandes ideas de cómo mejorar los negocios, pero lo que más les funcionaba es eso: mira, aquí hay un problema, y es como lo vas a medir. Y el puro hecho de poder medirlo de manera objetiva, consistente, independientemente, ese puro hecho es de hecho, yo estaba justamente, me estaban contando de que, estaban con un coach de entrenamiento físico, y me dice como, ¿cuál es la número un métrica, la número un cosa que puedes hacer para estar como sano, ¿no? Para estar como, para ser como sano. Y él me decía, todos los días párate en la mañana y pésate. Ya. Y entonces como el puro hecho de poderte pesar, dice como, ay, güey, o sea, me pegó el Guadalupe Reyes. Todos los días pesarte te va a obligar a tomar acciones. Y pues Claro. es lo mismo, ¿no? Me puedo pesar, me puedo ver en el espejo y darme una idea, pero probablemente va a ser muy, no va a ser muy, si ahora una pesa que es automática, que mira todos los días, va a ser mucho más accurate. Y hoy en día, como eSource y como mil herramientas más hay, que nos puede dar el problema que tengamos que medir, o sea, de lo gran, como bien dices tú, el gran avance que ha habido en la tecnología estos años, es lo que nos ha permitido es esa riqueza de información, y más el reto es cómo depurar, de cómo escoger los correctos, pero la capacidad de poder medir casi lo que sea y estandarizarlo y visualizarlo es de los grandes avances, es lo que más ha avanzado en los últimos 20 años, y es muy fácil implementarlo. Es un poco de paciencia, comparar herramientas y la disciplina de empezar a medir. Muchísimas gracias, Bernardo. Ya entrando en terreno de preguntas,
María Alexandra nos pregunta, ¿qué consejo le puedes dar a un emprendedor que está empezando su negocio? Qué pregunta más fuerte. Y si supiera la respuesta, a ver, pues les puedo comentar yo de todos los errores que cometí yo, y ojalá no los cometan ustedes, pero pues, van a cometer mucho más. Yo diría, si estás arrancando un negocio, yo creo que lo número uno que tienes que tener es dinero en el banco para poder aguantar tú y tu familia 3, 6 meses. Típicamente todo tarda mucho más de lo que pensamos y que se haga rentable, los negocios tardan mucho, mucho más de lo que pensamos. Y si eso le agregas el estrés de que tienes que con ese negocio vender a tu familia o a ti mismo o la colegiatura o lo que sea, le vas a agregar un estrés a tu vida, a tu negocio que probablemente no sea muy beneficioso. Y segundo, en mi experiencia, sí, lo más difícil es el cliente y tener las ventas. Entonces, yo diría, antes de que lances tu negocio, tienes que estar súper seguro de que tengas al cliente y que tengas las ventas y que quieran tu producto. Igual no tienes el producto finalizado, igual solo le das una idea a lo que quieres, pero que te agarre dinero y que te pague por adelantado. Y dices, ¿sabes qué? Este cosa cuesta 100 pesos. Paga para todos 50 pesos la primera compra o lo que sea, ¿no? Si tienes, en experiencia, si tienes al cliente con la necesidad y la disposición de pagarte algo que te haga sentido a ti, ¿cómo entregarle al cliente? Yo siempre he visto que los emprendedores encuentran la forma. Compras el inventario, cuentas a la gente, te inventas lo que tienes que inventar, pero le vas a entregar. Lo que sí es bien difícil es que si no tienes las ventas, pero tienes el producto, tienes a la gente y tienes todo ese rollo, pero no tienes al cliente, es bien difícil de inventarlo de un día para el otro. Entonces yo diría, primero, antes que nada, estar seguro que hay un mercado para tu producto y lo único manera de estar seguros, sí puedes hacer un análisis de mercado, sí puedes hacer, pero lo que tienes es clientes. Idealmente 2 o 3, 4 clientes muy grandes que ya haces con ellos, vas a sobrevivir. Y cuando ya los tienes a ellos, pues arrancas un poquito, ves si los puedes servir y si con eso agarras escala, ya le vas invirtiendo más y más a tu negocio. Siempre, siempre, pero siempre, siempre el timón es las ventas. Eso es lo que siempre guía todo y es lo más difícil. Y yo, a pesar de que yo estudié finanzas, a mí me encantan las regresiones y me encantan estos errores yo lo que vengo todo es a vender, porque es la cosa, los nuevos que viven es porque pueden vender y conocer a tu cliente y qué está pidiendo y cómo diferenciarte de la competencia, eso es lo que envía tu vida. Entonces, tener la del banco, tener un cliente y pues tercer gasto y tercer, escoge bien a tus socios y la manera que vas a estructurar tu empresa, no tomes una decisión apresurada y luego es peor que un matrimonio, los matrimonios se pueden divorciar, pero un socio de una empresa que está andando, puedes acabar con la empresa, puedes acabar, o sea, de ser de mucho valor. Entonces, tienes que estar muy seguro que tus socios y tus deudores están muy alineados contigo y que van a estar junto contigo en las buenas y las malas. Y tristemente, ese tipo de cosas solamente te enteras cuando ya llegaron las malas. Pero si puedo dar un consejo, será mejor. Excelente. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, el panel sigue abierto para, yo creo que una pregunta más. Eh, Mientras que recibimos una o dos preguntas más, hablando de ese último tema de mitigar riesgos, no tomar decisiones cuando ya tenemos, digamos, el puño del contrincante en la cara. ¿Qué decisión o qué recomendación nos darías, tanto en punto de vista financiero, capaz incluso personal, para que mitiguemos este riesgo, ¿no? Para no esperar a estar ya en knockout para tomar decisiones. Pues, obviamente creo que lo clave es lo que hemos visto toda esta hora. Una cosa es medir, siempre estar midiendo, porque, o sea, hay un KPI que siempre vamos a medir, que es como cuánto dinero hay en la caja para pagar la nómina. Si ese KPI con el que te estás midiendo, pues probablemente ya sea muy lento, ¿no? Y ya me estamos midiendo muchos KPIs de mucho antemano, que son las ventas, que son la utilidad, que son el inventario, todas las que hablamos hoy en día. Y si lo estás midiendo mes a mes, pues si se empiezan a empeorar las cosas, idealmente semana a semana, eres muy capaz de reaccionar antes. Entonces digo que medir, sin duda es una cosa súper, súper clave. Otra cosa es los planes. Los planes creo que hay que apuntar a ser muy agresivos, pero siempre hay que esperar como un escenario, tal vez el peor escenario es que se acabe el mundo, ¿no? Pero un escenario malo, que sí lo podamos sobrevivir y tener una... Al final, la única razón por la que los negocios quiebran
es porque se les acaba el dinero. Suena como que muy obvio, ¿no? Pero esa es la razón más esencial. Entonces, esta idea que dijimos de tener dinero en el banco para poder enfrentar, o sea, uno es medir y tratar de cachar los temas. Dos es hacer un plan, pero siempre tener efectivo en la caja o acceso a fondos para poder aguantar 1, 2, 3 meses en ese caso que ya estamos en knockout. Y tercero, pues yo creo que es el caso de Ponos de Crece. Ahorita pues, somos una startup con todas las demás. Nosotros hemos sido mucho menos agresivos en crecimiento y mucho más agresivos en cómo y a quién prestamos. Y pues igualmente, igual sí hemos crecido mucho el año pasado, pero ahorita estamos creando un chorro de gente, ¿no? Ya con las nuevas tasas de interés. Entonces yo en lo personal he aprendido a base de la experiencia a no ser tan, o sea, tal vez soy un poco cobarde, me falta visión y por eso nunca voy a ser Elon Musk, pero yo soy mucho más de la idea de como la tortuga y el conejo, ¿no? O sea, como si quiero llegar lejos, tengo que ir poco a poco con mucha certeza y no puedes apostar. Lo que más importa es sobrevivir mes a mes y estar aquí todos los días. Y los resultados se van como que compounding mes a mes y van creciendo. Pero si te mueres, si se muere la empresa, pues ya no lo vas a lograr. Entonces, mejor ir un poquito más lento, sobrevivir, a que ser súper eficiente y súper crecimiento, pero sea una situación donde 1, 2 o 3 malos meses van a acabar con la empresa. Últimas dos preguntas, Bernardo, muchas gracias por esa última. Me encantó la respuesta. Eh, Maribel López Pineda nos pregunta, tengo una pregunta, si una empresa a raíz de la pandemia cerró sus oficinas, pero continúa trabajando con todo su personal en home office, ¿puede acceder a un crédito PYME? 100%, no es nuestro caso. O sea, nosotros en Crece ya nunca, hay una oficina que nada más vamos a recibir clientes. Eh, es una pregunta muy interesante que yo me la pregunto todo el día. Elon Musk, que es como, pues, es un super crack, él fue como, no, 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 aquí no hay home office, vienen todos a la oficina. Yo creo que es un tema o sea, mi sensación, tal vez si es una empresa muy nueva, que no sabes qué está pasando, pero si es una empresa donde tú ya tienes una buena medición de si la gente está trabajando o no, y te hacen bien las cosas, tú puedes trabajar en home office, porque no tengo que estar viendo a nadie si estoy trabajando o no. De hecho, es de las peores maneras de motivar a alguien es estar como que encima de ellos. Lo mejor es decir, no, mira, estamos tú y yo de acuerdo en lo que tienes que hacer, aquí está la métrica que nos vamos a medir, y te deseo mucha suerte. Si mi trabajo es cuidarte, no estamos efectivos ninguno de los dos. Entonces, yo en lo personal estoy en desacuerdo con Elon Musk, de decir como, no, yo creo que tienes que ser muy claro en las métricas que hace alguien efectivo y medirlas. Ok, si quieren resolver un problema, lo que sea, pues puede ser más efectivo en presencial, pero en mi experiencia, 2 horas o 3 de tráfico en la Ciudad de México todos los días, 1 hora para ir a comer, llegas a platicar, sí pierdes una parte del conocimiento, pero ok, pero entonces mejor hagamos una junta y nos vemos una vez a la semana y platicamos a que toda esa pérdida de eficiencia de todo ese tiempo de no estar en home office. Entonces, largo rollo para la pregunta, en el caso de Crece, no nos importa, lo que nos importa es que tengan una empresa sana y un flujo constante para poder afrontar esa deuda. Excelente. Y por último, Bernardo, aquí nos hace una pregunta César Reaño. ¿Cómo se llama el libro que hemos estado haciendo referencia hoy? Abrimos el espacio publicitario. Da el libro. Sí, o sea, está en Amazon, ya lo pueden comprar. De hecho, me acaban de entregar la copia física, ya la pueden también comprar en físico. 100 páginas, mi idea era hacer una cosa donde es 3, 4 horas, yo estudié un chorro cosas en la carrera, pero lo que más me sirvió fue estos 100 páginas de ideas, de cosas, conceptos que tratan de ser muy, muy, muy prácticos, y con eso pues adelante. Toda la gente que está en este webinar, le vamos a regalar una versión digital. Por favor, léanla. Si tienen un comentario, por favor, nos buscan, dan su comentario. Si pueden regalar un review en Amazon de que les gustó, será fantástico, pero ese libro lo tienen. Y cualquier comentario, qué le faltó, qué le agregarían, cualquier duda, por favor, me contactan a mí, me contactan directo y les contestamos de vuelta. Pero los vamos a enviar, creo que por correo a todos los que están aquí en el panel. Excelente. José Luis, vamos a tenerlo en presente. Dice que la vez pasada no les llegó. Vamos a No me digas. colocar estrella para que sí les llegue. Ok. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, Bernardo. Gracias a Crece por acompañarnos el día de hoy. Fue un placer tenerlos en este webinar Finanzas Básicas para Pymes. Realmente, a manera de conclusión, wrap up, es importante tener siempre presente
que lo que no se mide no se puede optimizar. Aun cuando estás iniciando, es importante tener esto presente para mitigar riesgos y, en pocas palabras, garantizar la supervivencia de tu empresa. Del lado de eSource Capital, siéntanse siempre apoyados en cuestión de tecnología, de hacer frente a la dimensión tecnológica, hacer frente a ver cómo podemos precisamente actuar frente a un escenario, ya que la tecnología habilita mejores decisiones para obtener mejores datos. Bernardo, ¿dónde te pueden contactar? Aquí está el contacto de Crece, contacto@crece.com. Es el de Crece. Yo, eso, si llega cualquier cosa interesante para mí, yo estoy ahí. Si no, yo soy Bernardo Prum, estoy en LinkedIn. Búsquenme cualquier cosa, cualquier duda que tengan, encantado de platicar. Y por otra parte, por nuestro lado, también Rodrigo Borjas a través de LinkedIn. Ahí tengo un link de citas. Podemos agendar una reunión de 30 minutos, una hora, para ver cómo, si tu primera decisión es a nivel tecnología y te viste incentivado en esta plática, cómo podemos abordarlo a través de un plan de acción, ya considerando que estamos cerrando año, se están cerrando presupuestos y ya estamos pronosticando y planificando para el año que viene. Muchísimas gracias a todos y nos sintonizamos en la próxima. Gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.